Bienvenido al programa Touch in Eternity. Hoy vamos a hablar con Mason, una persona que ha enfrentado intensas batallas espirituales desde pequeño. Su trayectoria está marcada por un enfrentamiento directo con las fuerzas del mal, una resistencia incluso durante una experiencia cercana a la muerte, y sobre todo, una búsqueda incansable de la verdad. Escuchemos tu historia. Bienvenido, Mason. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mason Skaggs, tengo 27 años y soy padre de 3 hijos. Como puede ver, hay un bebé llorando al fondo, nuestro tercer hijo, que nació hace 3 semanas. Fue una experiencia increíble, casi sobrenatural, porque yo mismo ayudé a traerlo al mundo. No había parteras presentes, así que me tocó a mí asumir ese papel. Un momento único. Primero que nada, debo decir que mi vida fue muy diferente. Durante 21 años viví en la oscuridad. Yo era un orgulloso activista del orgullo LGBT, drogadicto y adorador de Satanás. Pero empecemos por el principio. Crecí en una secta. Al principio, el grupo se presentó como una iglesia cristiana tradicional, centrada en la Biblia y la predicación del Evangelio. Sin embargo, con el tiempo todo cambió. Los líderes se volvieron autoritarios, manipuladores y la comunidad se aisló del mundo exterior. El colmo fue cuando empezaron a creer que eran los únicos cristianos verdaderos. Una mentalidad peligrosa, por decirlo menos. En este ambiente siempre se exaltó lo sobrenatural. Desde pequeña vi el mundo a través de una lente espiritual, que tenía lados positivos y negativos. Soy el 12º hijo de una familia numerosa, tengo 11 hermanos. Cuando tenía 4 años, mi madre, que ya cuidaba a 9 niños, descubrió que tenía cáncer. Todos oramos fervientemente por su curación. La iglesia en la que estábamos creía en la sanidad divina, tal como yo creo hoy. Se proclamaron profecías y palabras de conocimiento, garantizando que ella sería restaurada. El pastor principal incluso declaró públicamente que si mi madre no sanaba, él dejaría de ser cristiano. En ese momento yo era demasiado joven para comprender el peso de estas palabras. Pero recuerdo bien la certeza que teníamos, si creíamos lo suficiente, si ella tenía fe, la cura llegaría. De hecho, la fe juega un papel importante en los milagros, como vemos en las Escrituras. Pero también aprendemos que Dios actúa según su voluntad y sus planes no siempre coinciden con los nuestros. Desafortunadamente, mi madre falleció poco después. Ese fue el primer gran golpe en mi relación con Dios. Comencé a sentir una mezcla de ira, amargura y miedo. Principalmente miedo. Miedo a pasar la eternidad en el infierno. Cuando era niño, me quedaba despierto por las noches, sudando frío, preguntándome qué significaba una eternidad de sufrimiento. Para mí, Dios era una figura distante, fría y aterradora, un tirano cósmico que exigía obediencia sin ofrecer amor a cambio. En ese momento, no conocía pasajes bíblicos que hablaban del carácter misericordioso de Dios. No sabía que él se reveló a Moisés como compasivo, misericordioso y tardo para la ira. Para mí, él era simplemente el Dios de los juicios, los castigos y el miedo. Esta visión distorsionada alimentó un profundo resentimiento dentro de mí. La depresión comenzó temprano, alrededor de los 6 o 7 años. Extrañé mucho a mi madre. Mi padre, además de negligente, se volvió verbalmente abusivo y alcohólico. Unos meses después de su muerte, se volvió a casar. Mi madrastra, sin embargo, dejó claro desde el principio que no quería ser madre de los hijos de su primer matrimonio. Incluso le dijo a mi padre, estos no son mis hijos. En la práctica, esto significaba que mis hermanos y yo estábamos solos. Durante toda mi infancia, sentí que ella me veía como una molestia. La única forma de llamar su atención era hacer las cosas incorrectas. Y eso es exactamente lo que hice. Mi comportamiento se deterioró rápidamente. Empecé a meterme en problemas en la escuela, me involucré con la policía a una edad temprana y desarrollé una personalidad cruel. Mentí, robé, me odié a mí mismo y a los demás. Poco a poco fui profundizando en lo oculto. Desde temprana edad tuve una elevada sensibilidad espiritual y escuchaba voces que no eran las mías. No fue solo un diálogo interno, había algo más, una presencia que me daba órdenes. Recuerdo que, cuando tenía 7 u 8 años, le robé un caramelo a mi hermano mayor y justifiqué el acto diciendo que el diablo me obligó a hacerlo.
Por supuesto, nadie lo creyó y de todos modos terminé siendo regañado. Con el tiempo, estas voces se volvieron más claras e insistentes. A veces los obedecía, cediendo a impulsos de inmoralidad sexual o satisfaciendo deseos carnales de manera autodestructiva. El ocultismo me atraía cada vez más, al igual que las drogas. Mi viaje de serios problemas comenzó ahí. El primer contacto con el ocultismo se produjo a través de películas de terror y música. Escuché mucho rock y metal, y aunque no creo que esos estilos sean inherentemente malvados, muchos de los artistas que seguí eran abiertamente satánicos. Luego migré a la música electrónica, que traía elementos similares, pero adaptados para una nueva generación. La letra y el estado de ánimo de estas canciones solo empeoraron mi depresión, mi ira y mi desconfianza hacia cualquier figura de autoridad. Para mí, todos eran iguales, incluido Dios. No entendía lo que él quería de mí, pero estaba seguro de una cosa: preferiría que me dejara en paz. El cuerpo es un templo del Espíritu Santo, pero yo había transformado el mío en un territorio ocupado por fuerzas que ni siquiera entendía. Cada ritual, cada sustancia, cada acto de rebelión fue como una invitación a que algo se instalara allí, como si estuviera construyendo hogares para entes que, luego, no podría expulsar. Y lo peor es que lo sabía. En el fondo, sentí como si estuviera cavando mi propia tumba, pero la sensación de alivio momentáneo, aunque fuera falso, fue más fuerte que cualquier miedo. A la edad de 15 años, había probado casi todo lo que un adolescente puede experimentar en términos de drogas, pero lo que más me asustó no fueron los efectos físicos, sino lo que sucedió cuando la neblina de la sustancia se disipó. Fue como si por unos instantes pudiera ver claramente el abismo en el que me estaba sumergiendo y lo único que me impidió gritar fue la certeza de que no había nadie que me escuchara. Tenía amigos, sí, pero eran amigos ocasionales, personas que compartían los mismos vicios y las mismas búsquedas vacías. Nadie allí estaba interesado en salvarme. Nos estábamos ahogando todos juntos y la única diferencia era que yo ya sabía que no había salvavidas. Fue en ese momento que comencé a involucrarme con grupos más organizados dentro del ocultismo. No se trataba solo de juegos de adolescentes con tablas ouija o lecturas de tarot con amigos. Estaba buscando algo más profundo, algo que me diera el sentido de pertenencia que tanto deseaba. Conocí gente que hablaba de iluminación, de conocimientos prohibidos, de que el mundo era una ilusión y que nosotros éramos los únicos capaces de ver la verdad. Y por un tiempo me hizo sentir especial otra vez. Pero como todo en mi vida, pronto resultó ser una trampa. Los rituales eran cada vez más intensos. Recuerdo una noche en que participé en algo que hoy reconozco como una invocación. No sé exactamente cómo se llamó, pero sé que después de eso, mi vida nunca volvió a ser la misma. Comencé a tener sueños vívidos o mejor dicho, pesadillas en los que seres sin rostro me perseguían, susurrando cosas que no podía entender, pero que me dejaban con una sensación de pavor tan profundo que me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Durante el día fue peor. Sentí presencias a mi alrededor, como si algo estuviera siempre al acecho, esperando el momento adecuado para actuar. Y a veces actuaba. Una vez, después de un ritual particularmente oscuro, caminé a casa, y en el camino, tuve la clara sensación de que algo me seguía. No era una paranoia ordinaria, era como si una sombra se moviera a mi lado, pero siempre fuera de mi campo de visión. Cuando entré a mi habitación, cerré la puerta con llave y me acosté, todavía lo sentía allí, flotando sobre mí. Entonces, de repente, escuché un susurro en mi oído, tan claro que sonaba como si alguien estuviera hablando dentro de mi cabeza. No fueron palabras, fue más como una vibración, una intención. Y el mensaje fue claro: ahora eres nuestro. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Ya no era una cuestión de elección, ya había cruzado una línea y lo que fuera que estuviera al otro lado no tenía intención de dejarme ir. Y lo más aterrador fue que, en el fondo, no quería que me dejaras ir. Porque a pesar de todo el miedo, esa sensación de estar consumida por algo más grande que yo, también había una parte de mí que se sentía poderosa. Después de todo, estaba lidiando con fuerzas que la mayoría de la gente ni siquiera creía que existieran. Yo era diferente. Yo era especial. Y si eso significaba vivir al borde entre la locura y la iluminación, que así fuera. Pero la realidad era que me estaba hundiendo más y más. Las drogas ya no me daban el mismo alivio que antes,
ahora solo intensificaban las visiones, los miedos, la sensación de que estaba perdiendo el control. Y cuanto más intentaba escapar, más me daba cuenta de que no había salida. Era como si estuviera en un laberinto, y cada camino que elegía solo me llevaba más profundo, hasta que finalmente me di cuenta de que no había salida. Solo había vacío. Y al final, eso era lo que más temía, no el infierno, no la condenación, sino la idea de que, en el fondo, yo no era nada. Que toda esa búsqueda de poder, de significado, de una identidad, no era más que una ilusión. Y que, cuando todo terminara, me quedaría sola con el silencio. Lo que realmente estabas buscando. Pero en lugar de escuchar, sofoqué esa voz, como si pudiera borrar la verdad con solo cerrar los ojos con fuerza. Era como si, con cada ritual, me hundiera más en arenas movedizas, cuanto más luchaba, más rápido me hundía. Y en el fondo lo sabía. Sabía que estaba cavando mi propia tumba, pero la ilusión de control era más fuerte que el miedo. La música se convirtió entonces en mi altar. No era solo una pasión, fue un pacto. Escribí letras llenas de símbolos ocultos, creyendo que si invocaba a las fuerzas adecuadas, me darían lo que tanto deseaba, reconocimiento, poder, la sensación de que finalmente existía. Mis ídolos, a los que imitaba, no ocultaban de dónde sacaban su inspiración. Hablaron abiertamente de acuerdos con lo desconocido, de cómo los había levantado la oscuridad. Y yo, lo suficientemente ingenuo como para creer que podía manipular el mismo juego, comencé a incorporar estos elementos en mis propias creaciones. No era solo arte, fue una ofrenda. Cada nota, cada palabra, era una petición susurrada de algo que ni siquiera podía nombrar. Pero había un problema, cuanto más cedía, más vacío me sentía. Era como si, con cada pequeño éxito, una presentación bien recibida, un cumplido, una chica que me miraba con admiración, el agujero dentro de mí solo creciera. Intenté llenarlo con más rituales, más música, más afirmaciones vacías, pero nada ayudó. Era como intentar apagar un incendio con gasolina. Y, en medio de todo esto, la ley seguía persiguiéndome. No importaba cuántas veces me pillaron con drogas, cuántas veces me enviaron a casa desde la escuela o me encerraron en un centro de detención juvenil, siempre volvía al mismo ciclo. Mi padre, desesperado, me envió a otra clínica de rehabilitación, pero esta vez las cosas fueron diferentes. Ya no hablaban de manifestación o poder mental. Hablaron de algo que nunca antes había oído, rendirse. No fue una rendición al universo, ni a mis propias voluntades. Fue una rendición a alguien más grande. Y por primera vez sentí verdadero miedo. No era el miedo al infierno ni a la condenación, era el miedo a que si me rendía, todo lo que había construido se derrumbaría. Mi identidad, mis ambiciones, incluso mi música. ¿Qué quedaría de mí si soltara el control? Si admitiera que, después de todo, no era más que un pecador perdido. Y, peor aún, ¿y si Dios no me quisiera? ¿Y si después de todo siguiera solo? Pero algo extraño estaba sucediendo. Cuanto más me resistía, más fuerte se hacía esa voz dentro de mí. Ya no era un susurro, fue un grito. Y por más que intenté ignorarlo, no desaparecía. Era como si, en medio del caos, hubiera una luz parpadeando, tenue, pero insistente. Y por primera vez comencé a preguntarme, ¿y si me había equivocado? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar controlarlo todo, simplemente, me detuviera? Allá. Pero siempre lo ignoré, porque ya estaba acostumbrado a ahogar esa voz. Cuando consumía drogas, aparecía todo el tiempo. Por ejemplo, en negociaciones sobre heroína que salieron mal, me secuestraron, me robaron y me golpearon en intercambios que se convirtieron en trampas. Y, en medio de la desesperación, apareció esa voz, más clara que nunca. Una voz que ahora reconozco como el Espíritu Santo, que dice, no tienes que seguir huyendo de este dolor. Quiero tocarte exactamente donde más duele. Quiero sanarte. Quiero ayudarte. Pero lo aparté, como si fuera una molestia. No necesito tu ayuda. Quiero hacer esto solo. Quiero drogarme. Quiero adormecerme. Y ya estaba tan sumido en la dependencia que no había vuelta atrás. Alrededor de los 17 o 18 años tocaba en una banda. Practicaba magia cada vez con más frecuencia y profundizaba en rituales cada vez más oscuros, magia de sangre,
cosas que ahora me enferman con solo recordarlas. Incluso escribí mi nombre con sangre en un diario de cuero, tratando de sellar mi destino con Satanás, como si pudiera vender mi alma a cambio de poder. La opresión espiritual era asfixiante. Fue entonces cuando comencé a consumir metanfetamina. La primera vez fue a los 16, pero fue entre los 19 y los 20 cuando las cosas se pusieron serias: heroína, metanfetamina, todo mezclado. La banda incluso tenía cierto reconocimiento local, fans, gente que me admiraba. Por fuera parecía que todo iba bien. Pero no importa cuán drogado estuviera, no importa cuántos elogios recibía, no importa cuánta gente me idolatrara, al final del día, estaba vacío. No estaba simplemente vacío. Era un vacío que dolía, una disforia que me consumía, una tristeza tan profunda que parecía no tener fin. Los pensamientos de hacerme daño, de acabar con todo, eran constantes. Y creí que nunca saldría de ese agujero. Me quedé así hasta los 21 años y la cosa empeoró. Una cosa que debo mencionar, especialmente hoy, cuando figuras como Joe Rogan, Sean Ryan e incluso celebridades normalizan el uso de alucinógenos, DMT, hongos, LSD, como si fueran medicamentos para el trauma, es que lo he experimentado todo. Yo mismo preparé LSD en forma líquida y lo puse en papel. Usé todas las sustancias que quería usar. Y lo que puedo decir es que hay una gran mentira en esto. Si nos fijamos en lo que la gente trae de sus viajes psicodélicos, casi siempre es alguna forma de herejía. Dios es una mujer, yo soy Dios, el universo es Dios. Esto no es nada nuevo. En todas las culturas, cuando la gente usaba estas sustancias para aflojar las ataduras de la realidad, también practicaban sacrificios humanos, magia de sangre y rituales macabros para complacer a dioses falsos. Y hoy no es diferente. Tenemos celebridades que se creen dioses, que dicen ser perseguidas por entidades que conocieron en los viajes de DMT. Y esto conecta directamente con mi experiencia. Recuerdo una época en la que consumía ketamina, un alucinógeno y sedante. No recuerdo qué pasó antes ni después, lo cual es común en estos casos. Solo sé que en algún momento estuvo fuera de mi cuerpo, pero aún tenía forma. No sé si fue mi espíritu, si estaba en trance, si fue algo más allá de eso. Lo único que sabía era que estaba en un lugar extraño, rodeado de pequeñas y grotescas criaturas. Me hablaron en un idioma que entendí pero no reconocí. Estaban jurando, maldiciendo y yo no podía moverme. Subieron por mis piernas y sentí un terror paralizante. Entonces miré hacia arriba y vi una presencia inmensa, una figura gigantesca, multicolor, brillante, pero al mismo tiempo amenazante. Me escaneó de pies a cabeza, no como una mirada superficial, sino como si penetrara en mi esencia, leyera mis pensamientos, mi alma. Y luego, telepáticamente, me preguntó, ¿por qué estás aquí? No tienes permitido estar aquí. Vete. Las palabras estaban llenas de odio, de una furia sobrenatural. Y lo más aterrador es que esa entidad estaba hecha de las mismas criaturas que me atacaron, como si fueran partes de un todo mayor. También recuerdo estar en un lugar que parecía una habitación cilíndrica, viva, como si pudiera verme. Todo esto suena absurdo, pero la Biblia también describe cosas que desafían la lógica. Entonces, lo creas o no, es mi experiencia. Cuando volví en sí no tenía ninguna duda, era demoníaco. Sabía lo suficiente de las Escrituras para saber que incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. Nunca pude convencerme de que estaba tratando con seres de luz, con magia benigna, con algo que Dios aprobaría. Sabía que eran enemigos, seres que me odiaban, que querían destruirme. Pero estaba equivocado. Como dice la Biblia, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Creí que podía aprovecharlos, que podía conseguir lo que quería y luego escapar de las consecuencias. Quizás me vaya al infierno más tarde, pero ahora voy a conseguir fama, poder, todo lo que siempre quise. Era una mentira común, he hablado con otras personas que querían ser estrellas, que pensaban que podían engañar al sistema y llegar a la cima. Pero no obtuve lo que quería. Y lo peor es que esa sensación de terror, de parálisis, no se limitaba solo a los viajes. Ella me acompañó. Incluso después de estar sobrio, incluso después de convertirme en cristiano. Había noches en las que me despertaba completamente paralizado, sintiendo una presencia flotando sobre mí, escudriñándome, como si algo maligno me estuviera examinando.
Fue un terror sobrenatural, como si algo estuviera a punto de devorarme. Y en el fondo supe que no era una pesadilla. Fue real. No puedo agradecerle, pero espero que sepa hasta qué punto su acción en ese momento fue un acto de misericordia divina. Después de la sobredosis, me desperté en el hospital con tubos en la nariz, ardor en la garganta y una vergüenza que parecía aplastarme por dentro. No era solo mi cuerpo el que estaba roto, era como si cada parte de mí estuviera expuesta, vulnerable, como si incluso el aire que respiraba doliera. Los médicos me dijeron que había estado cerca, muy cerca. Y por primera vez en años, no sentí alivio por haber escapado. Me sentí asustado. No el miedo a las sombras o las voces, sino un miedo más profundo, del tipo que surge cuando te das cuenta de que no tienes otro lugar a donde huir. Me transfirieron nuevamente a un centro de rehabilitación, pero esta vez algo fue diferente. No era solo agotamiento físico o agotamiento por las drogas, era como si una capa de niebla se hubiera disipado. Todavía escuchaba las voces, todavía sentía el peso de la opresión, pero ahora había algo nuevo, una claridad que no podía ignorar. Era como si Dios estuviera allí, no como una idea distante, sino como una presencia real, casi palpable, esperándome. Y por primera vez, no estaba luchando contra él. Simplemente estaba demasiado cansado para resistirse. Una noche, después de días de llanto sin parar, de gritos ahogados en la almohada, de manos temblorosas mientras intentaba sostener un vaso de agua, me arrodillé junto a la cama. No fue un gran momento, no hubo luces brillantes ni coros celestiales. Era más como si alguien me hubiera quitado un peso de encima y de repente todo lo que podía hacer era agacharme. No oré por riqueza, fama o alivio inmediato. No pedí más que una cosa: Dios, si estás ahí, ayúdame. Porque no puedo más. Y entonces algo sucedió. No era como en las películas, donde todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Era más como si una puerta que había mantenido cerrada durante años se hubiera abierto un centímetro. Entró una brisa fresca, inesperada. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente, de verdad. No fue una libertad total, no fue el final de la batalla, pero fue un comienzo. Era la sensación de que, tal vez, no estaba solo en esa oscuridad. En los días siguientes las voces no desaparecieron. La vergüenza no desapareció. Pero algo dentro de mí cambió. Era como si antes hubiera estado nadando contra la corriente, luchando por no hundirme, y ahora alguien me hubiera extendido una mano. No fue magia. Fue divertido. Y la gracia, estaba aprendiendo, no es algo que se gana. Es algo que obtienes cuando finalmente dejas de luchar. Pero aún no había llegado el momento de rendirse. Era como si algo dentro de mí supiera que no podía correr más, pero aún no estaba lista para dejar de correr. Esas palabras proféticas resonaron en mi mente como un martillo golpeando hierro frío. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Intenté ignorarlos, empujarlos al fondo de mi conciencia, como hacía con todo lo que enfrentaba. Pero regresaron, insistentes, como un recordatorio de que había algo más grande que mi deseo de autodestruirme. No era miedo, no exactamente. Fue un reconocimiento aterrador, no era dueño de mi propia historia. Los meses siguientes fueron una danza entre la resistencia y la rendición. En el reformatorio, leía la Biblia como alguien que completa una tarea obligatoria, pero a veces una frase saltaba de la página y me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cerré el libro con fuerza, como si pudiera aplastar las palabras entre las tapas. No quería alivio. Quería quedarme anestesiado, hundido en el barro que yo mismo había cavado. Pero el alivio, cuando menos lo esperaba, llegó de todos modos, en pequeños destellos, como un rayo de sol atravesando densas nubes. Una noche, durante un servicio, sucedió algo que ya no podía ignorar. No fue un trueno, no fue una voz resonante. Estaba en silencio. Un silencio tan profundo que parecía llenar el espacio entre mis pensamientos, como si alguien hubiera apagado el ruido constante en mi mente. Y en ese silencio, una pregunta sencilla pero imposible de responder: ¿qué estás haciendo con tu vida? No fue una acusación. Fue una invitación. Y por primera vez no tenía una respuesta preparada. Salí de ese lugar con las manos temblando y el corazón latiendo demasiado fuerte.
No fue miedo. Era algo más peligroso, la esperanza. Y sabía que la esperanza era el primer paso hacia la caída o hacia la libertad. Todavía no sabía cuál sería. Pero algo había cambiado. Ya no era una lucha contra la corriente. Era una elección, hundirme o dejar que alguien me sacara a la superficie. Siendo arrancados de mí como astillas envenenadas. No fue un proceso indoloro. La lucha contra los viejos hábitos era como intentar frenar la marea con las manos, agotador, desesperado, pero imposible de ignorar. Cada vez que surgía la necesidad de recaer, sentía el peso de esa vieja elección, hundirme o dejar que alguien me sacara a la superficie, ahora transformada en algo más concreto, confianza o duda. Mi padre, que antes solo veía mis caídas, empezó a ver algo diferente. Me llamaba y en lugar de preguntarme dónde estaba, me decía, «Te ves diferente». ¿Qué pasó? No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo puedo expresar con palabras la sensación de haber sido encontrado por alguien que no se rindió conmigo, incluso cuando yo me abandoné a mí mismo? No entendía teología, pero sí entendía el amor. Y, por primera vez, yo también. La mujer que se convertiría en mi esposa fue la primera en presenciar de cerca este cambio. Me vio leyendo la Biblia a las 3 de la mañana, llorando sin razón aparente o despertándome en medio de la noche para escribir versículos que parecían escritos solo para mí. «Te ves diferente», repitió, como si yo fuera un cuadro que alguien hubiera comenzado a restaurar. Y yo lo estaba. Pero la restauración no se trataba solo de dejar de consumir drogas o abandonar la vida que me destruyó. Se trataba de descubrir que ya no necesitaba esconderme. Aún así, hubo días en que la vergüenza volvió con fuerza. Me recordó a las personas a las que había lastimado, a promesas incumplidas, a noches en las que no había sido tan humano. En esos momentos, la tentación de volver a lo que era familiar, al entumecimiento, a la autodestrucción, susurraba como un viejo amigo. «No te mereces esto», dijo. «Nunca serás lo suficientemente bueno». Y por un momento casi lo creí. Pero luego vino el recuerdo de ese momento en la oficina, cuando el peso del mundo pareció disiparse en la presencia de Dios. No era un recuerdo lejano. Era una realidad que palpitaba dentro de mí, como un segundo latido. La libertad no llegó de repente. Fue un proceso lento, como aprender a caminar después de años enyesado. Hubo recaídas, no en las drogas, sino en la incredulidad, en la duda, en el viejo hábito de pensar que podía resolverlo todo por mi cuenta. Pero cada vez que caía, había manos extendidas, mi esposa, mi padre, amigos que ni siquiera sabía que tenía. Y, sobre todo, estaba la voz que me llamaba de nuevo, no con condena, sino con una simple pregunta. ¿Aún confías en mí? Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que la esperanza no fue el primer paso hacia la caída. Fue el primer paso hacia la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la curación. No porque fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarla, sino porque, después de todo, no estaba sola. Nunca he estado. Momentos de opresión que parecían chuparle toda la luz al ambiente. Había noches que se despertaba asustada, diciendo que sentía algo pesado en la habitación, y aunque yo era recién convertida, no sabía cómo ayudarla más que orar. La verdad es que, aunque había encontrado la paz, nuestra casa todavía tenía las marcas de nuestra antigua vida, no solo en las paredes, sino en las heridas que ninguno de los dos sabía cómo sanar. La decisión de vivir separados fue una de las primeras pruebas reales de mi fe. No se trataba solo de obedecer una regla de la Iglesia. Se trataba de confiar en que Dios tenía un plan mejor que el que yo podía ver. Courtney, al principio, se sintió herida. Ella no entendía por qué yo había cambiado tanto o por qué no podíamos seguir como estábamos. Intenté explicarle, pero las palabras me parecieron insuficientes. ¿Cómo describir la sensación de que te laven el corazón desde dentro? ¿Cómo transmitir la certeza de que, incluso cuando todo parecía desmoronarse, había alguien que mantenía unidos los extremos? La banda estaba a otro de luto. Había dedicado años de mi vida a esa música, a esa identidad de rockero rebelde, y de repente, Dios me pidió que lo dejara todo. Al principio fue como perder un miembro. Me despertaba y me preguntaba, ¿quién soy ahora? Ya no tenía las noches de shows, las letras que escribía entre dosis, los amigos que entendían ese mundo.
Pero fue precisamente en ese vacío donde comencé a descubrir quién era yo en él. Las escrituras me dijeron que yo era un hijo, un heredero, una nueva creación, y poco a poco, estas verdades comenzaron a llenar los espacios que antes ocupaban el caos. La iglesia se convirtió en nuestro refugio. Esa pequeña comunidad de Abundant Life no era perfecta, pero estaba viva. Creían en los dones del Espíritu, oraban fervientemente y no tenían miedo de hablar de batallas espirituales. Recuerdo una noche en que, durante un servicio, una mujer se me acercó y me dijo: Dios te está mostrando que ya no necesitas cargar con este peso. Él ya lo llevó todo en la cruz. En ese momento lloré. No fue solo una palabra profética, fue la confirmación de algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar en voz alta. Courtney y yo nos casamos poco después, pero el matrimonio no resolvió nuestras diferencias espirituales. De hecho, se hicieron más evidentes. Mientras yo buscaba vivir según la palabra, ella todavía luchaba con dudas, con la sensación de que algo faltaba. Había días en los que ella me preguntaba: ¿por qué crees eso? Y yo no tenía respuestas preparadas. Simplemente sabía que para mí no había vuelta atrás. Pero, ¿cómo se lo explicas a alguien que aún no lo ha experimentado? ¿Cómo puedes compartir la alegría de saber que, incluso en los días más oscuros, no estás solo? Los ataques espirituales continuaron. No eran solo sensaciones vagas, eran momentos concretos de tentación, de desesperación, de querer volver atrás. Una vez soñé que estaba de nuevo en el escenario, rodeado de la misma gente, viviendo la misma vida que antes. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y lo primero que hice fue abrir la Biblia. Encontré el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En ese momento comprendí que la batalla no era contra sangre y carne, sino contra las mentiras que intentaban convencerme de que no era digno de esa gracia. La conversión de Courtney se produjo meses después, de forma inesperada. No fue un servicio emocionante ni una predicación poderosa. Era una noche normal, mientras ella lavaba los platos y yo leía la Biblia en el sofá. De repente se detuvo, me miró y dijo: quiero esto. Quiero lo que tienes. No hubo grandes palabras, solo una simple confesión, como lo había sido la mía. Y en ese instante supe que Dios había respondido mis oraciones, no de la manera que imaginaba, sino de la manera que Él sabía que era perfecta. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que el viaje no consistió en tener todas las respuestas desde el principio. Se trataba de aprender a confiar, incluso cuando las preguntas no tenían respuesta. Se trataba de descubrir que la fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de seguir caminando, incluso cuando el camino parece oscuro. Y, sobre todo, se trataba de comprender que Dios no nos llama a una vida sin luchas, sino a una vida en la que Él lucha por nosotros. Para hacer preguntas más profundas y comencé a abrirme. No se trataba solo de la pornografía o los hábitos que quería dejar atrás, sino de todo lo que había cargado durante años, como un peso invisible. Me preguntaron sobre viejas heridas, sobre momentos en los que me había sentido abandonado, traicionado o inútil. Y mientras hablaba, me di cuenta de que no eran solo mis pecados los que necesitaban sanación, sino las grietas de mi alma que les habían permitido entrar. En ese momento algo cambió. No fue una transformación instantánea, como esperaba, sino el comienzo de un proceso. Me llevaron a orar, a confesar no solo los hechos sino también las mentiras que había creído sobre mí mismo, que estaba sucio, que nunca sería libre, que Dios no podía amarme verdaderamente. Y entonces, por primera vez, sentí algo diferente, no era solo el peso de la culpa que se estaba quitando, sino una presencia real, como si alguien estuviera poniendo un manto sobre mis hombros y diciendo: ya no estás solo en esto. No fue fácil después de eso. Todavía había noches en las que la tentación regresaba, momentos en los que casi cedía. Pero algo había cambiado de raíz. Antes luchaba contra el pecado como si fuera un enemigo externo, algo que necesitaba vencer con fuerza de voluntad. Ahora entendí que la batalla también era interna, contra las mentiras que había aceptado, contra la vergüenza que me paralizaba, contra la idea de que lo que había hecho me definía. Y, poco a poco, comencé a darme cuenta de que la libertad no era la ausencia de lucha, sino la capacidad de elegir, incluso en medio de ella. Courtney y yo también aprendimos a luchar juntas. No como dos hombres heridos que intentan curarse mutuamente,
sino como dos pecadores redimidos que aprenden a perdonarse y apoyarse mutuamente. Ella ya no era la víctima de mis fracasos, ni yo el monstruo que la había engañado. Éramos dos seres humanos, quebrantados y amados, tratando de comprender lo que significaba vivir a la luz de la gracia. Y si bien todavía hubo días difíciles, días en los que la ira o la ansiedad regresaron, días en los que me preguntaba si alguna vez sería realmente libre, también había algo nuevo, esperanza. No una vaga esperanza, sino una certeza de que Dios no había terminado la obra que había comenzado en nosotros. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que la curación no fue un punto de llegada, sino un viaje. No se trataba de no volver a caer nunca más, sino de aprender a levantarse más rápido. No se trataba de no volver a sentir la tentación nunca más, sino de descubrir que, incluso en los momentos más oscuros, había una mano tendida. Y, sobre todo, se trataba de comprender que la victoria no es nuestra, sino suya. Esa libertad no es algo que ganamos, sino algo que recibimos, día tras día, cuando elegimos confiar. ¿Siente el peso de esa pregunta, ¿qué es esto? Señalando el símbolo grabado en mi piel. Era el ojo de Horus, un signo que llevaba desde los días en que me perdía en prácticas ocultistas, un recordatorio silencioso de un pacto que ya no sabía que había hecho, pero que me marcaba como si fuera tinta y sangre. En ese momento, no necesitaba explicarlo todo. Bastó decir, era un símbolo que hice cuando estaba involucrado en cosas que realmente no entendía. Y luego, con una autoridad que no provenía de él sino de aquel que lo usó como instrumento, declaró, en el nombre de Jesucristo, cegué este ojo. Que no vea más, que no tenga poder, que sea borrado. Fue como si una ola de algo vivo, no aire, no viento, sino una presencia, me atravesara. No fue dolor, sino liberación. No fue miedo, sino alivio. Era como si algo que estaba arraigado en mí, algo que ni siquiera podía nombrar, me fuera arrancado de repente. Y allí, entre manos que oraban en idiomas desconocidos y simples palabras de súplica, entendí, Dios no tuvo miedo de lo que llevaba. No le dio la espalda a la oscuridad, no fingió que no existía. Entró en él, con manos firmes y el corazón abierto, y dijo, esto termina aquí. Dejé ese lugar diferente. No porque todos mis problemas hubieran desaparecido mágicamente, sino porque, por primera vez, supe que no estaba solo en ellos. El Espíritu Santo llenó espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos y algo nuevo nació en mí, un don, un lenguaje que no era mío, pero que fluía como si siempre hubiera estado ahí. Las voces que alguna vez susurraron mentiras ahora eran solo ecos distantes, ahogados por la verdad que comenzaba a apoderarse de cada rincón de mi alma. Pero el viaje no terminó ahí. Dios no me sacó del desierto de una vez. Me dijo, con una paciencia que solo tiene el amor verdadero, quiero santificarte con mi palabra. Quiero que crezcas, que superes esto, no con un milagro instantáneo, sino con mi verdad moldeándote día a día. Y así fue. Hubo peleas, recaídas, momentos en los que me preguntaba si realmente había cambiado. Pero cada vez, Él estuvo allí, no para condenarme, sino para recordarme. No te saqué del hoyo para que te hundieras otra vez. Te saqué para enseñarte a caminar sobre tierra firme. Entonces aprendí que la libertad no es la ausencia de batallas, sino la certeza de que no luchamos solos. Esa santificación no es un evento, sino un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre guiado por aquel que sabe exactamente lo que necesitamos para convertirnos en quienes Él nos creó, para ser. Y que, al final, lo único que verdaderamente sacia no es lo que logramos, sino lo que recibimos, su gracia, su presencia, su amor que llena hasta los agujeros más profundos. Porque la verdad es que nacemos con hambre. Buscamos llenar este vacío con todo lo que ofrece el mundo, dinero, poder, placer, reconocimiento, pero nada de esto es suficiente. Como dijo el profeta, me han dejado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado cisternas, cisternas rotas, que no pueden retener agua. Cavamos pozos secos, perseguimos espejismos y, al final, solo encontramos más sed. Pero Jesús se ofrece como pan de vida, el que dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, el que cree en mí, nunca tendrá sed. Mirar alrededor. Mire a aquellos que tienen todo lo que el mundo dice que les traerá felicidad, fama, fortuna, éxito, y, sin embargo, viven vacíos. El deportista que gana el título y ya piensa en el siguiente.
El artista que tiene el mundo a sus pies y se destruye con las drogas. El empresario que acumula millones y todavía se siente pobre. La Biblia no miente cuando dice que el ojo no se sacia de ver, ni el oído se llena de oír. Nuestra carne es insaciable, porque fue hecha para algo mayor. Fue hecho para Dios. Y Él sabe exactamente cuáles son las grietas en nuestras cisternas. Él sabe dónde duele, dónde fallamos, dónde nos perdemos. Y es precisamente en estos lugares donde Él entra, no para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Porque solo Él puede cubrir lo que está roto. Solo Él puede transformar el vacío en plenitud. Solo Él puede darnos lo que ningún otro amor, ningún otro placer, ningún otro logro puede ofrecer jamás. La paz de saber que somos amados, aceptados y completos en Él. Entonces, si estás escuchando esto hoy y sientes el peso de tu propia hambre, tu propia sed, debes saber, no es demasiado tarde. No importa lo que hiciste, lo que llevaste, lo que perseguiste. Dios no se asusta ante tu oscuridad. Él ya la derrotó en la cruz. Y Él está aquí y ahora, extendiendo la mano y diciendo, ven, soy suficiente. Padre, te adoramos porque eres bueno. Porque eres misericordioso. Porque no te rindes con nosotros, ni siquiera cuando nosotros nos rendimos a nosotros mismos. Hoy te pedimos que tu Espíritu toque los corazones de quienes escuchan. Que aquellos que aún no te conocen sientan tu llamado. Que los que están cansados de cavar cisternas rotas encuentren en ti la fuente que nunca se seca. Que cualquiera que tenga miedo de ser visto en su debilidad sepa que tú ya lo has visto, y, sin embargo, has elegido amarlo. Señor, creemos que si alguno te busca, te encontrará. Si llamo a tu puerta, se abrirá. Por eso en este momento declaramos, ven, Espíritu Santo. Ven y haz tu trabajo. Libera, cura, restaura. Que todo aquel que escuche estas palabras sienta tu presencia, tu paz, tu amor incondicional. Porque tú eres el único que puede satisfacer. Y confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Aunque las palabras no salgan perfectas, aunque la voz tiemble o las frases se confundan, sepan que el Señor escucha el clamor del corazón. Si todo lo que puedes decir es, Dios, soy un pecador, no puedo salvarme a mí mismo, te necesito, es suficiente. Porque no son las palabras las que mueven el cielo, sino la sinceridad de quien las dice. Y si hoy reconoces que Jesucristo murió en la cruz por ti, entrégate a Él como Señor y Salvador. Él no solo te perdona, sino que te hace nuevo. No como un ajuste superficial, sino como una transformación profunda, donde lo viejo pasa y todo se renueva. Y para aquellos que aún no conocen a Cristo, pero sienten el peso de esta oración tocando sus almas, pido a Dios que les dé sus propias palabras, que el Espíritu Santo las coloque en sus labios y en sus corazones. Que no sea solo un momento pasajero, sino el comienzo de una vida entregada al Señor. Que encuentren una iglesia que ame la palabra, que viva por el Espíritu, que sea refugio de verdad y amor. Y que, dentro de esta comunidad, descubran la esperanza que solo Cristo puede dar, una esperanza que no puede ser sacudida, una paz que trasciende las circunstancias. Para aquellos que tienen familiares incrédulos, o aquellos que luchan contra adicciones y adicciones, sepan que sus oraciones no son en vano. Hay poder en la intercesión. Mi propio padre oró por mí incluso antes de que yo naciera, y continuó orando hasta que tuve 21 años. Y todavía lo hace. Dios escucha las súplicas de aquellos que están en la brecha, de aquellos que llevan a sus seres queridos ante el trono de la gracia, incluso cuando esos seres queridos no tienen la fe para buscar a Dios por sí mismos. Que el Señor realice un milagro de regeneración, que sople vida donde hay muerte, que llene de su espíritu a los que aún no lo conocen. Y que vosotros, que perseveráis en la oración, os animéis a continuar, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Y para aquellos que ya siguen a Cristo, pero se sienten atrapados por pecados que parecen más fuertes que su voluntad, ya sea en el área del sexo, las adicciones, la comida, las relaciones tóxicas, el trabajo, las drogas, el alcohol o cualquier otra esclavitud, el Espíritu Santo está hablando ahora. Él está señalando el área específica en la que luchas, porque Él no quiere que vivas en la oscuridad. El Señor conoce cada batalla, cada tentación, cada fuerza demoníaca que se levanta contra tu alma. Y Él no solo lo sabe, sino que tiene el poder de destruir estos grilletes. Le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que rompa las fortalezas del enemigo en tu vida.
Que Él derribe los muros que os mantienen cautivos y os traiga la verdadera libertad. Que no te avergüences de buscar ayuda, ya sea de un profesional, de líderes de la Iglesia o de hermanos en Cristo. La confesión no es debilidad, es el primer paso hacia la curación. No dejéis que el pecado quede oculto, porque la luz de Cristo expone y libera. Que tu victoria no sea solo para ti, sino un testimonio para otros que enfrentan las mismas luchas. Que esta libertad se propague como la pólvora, incendiando corazones, transformando vidas, trayendo un avivamiento de pureza y santidad, no solo en nuestro país, sino en toda la Iglesia occidental y más allá. Que el mundo vea una generación que no se conforme con la mediocridad espiritual, sino que anhele la presencia de Dios, que viva en obediencia y que experimente el poder transformador del Evangelio. Que el nombre de Jesús sea exaltado en todo esto. Que así sea, en su nombre. Amén.